Hola, bienvenido, bienvenida. En este video vamos a hablar acerca de cómo encontrar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Para esto vamos a dibujar nuestro plano cartesiano y hay que recordar que el eje horizontal es el eje de las X o las abscisas, también conocido, y el eje vertical es el eje de las Y o de las ordenadas. Y vamos a dibujar un punto en el plano cartesiano, el cual vamos a llamar el punto A, donde sea, y el punto B. Ok. Como están graficados en el plano cartesiano, tanto el punto A como el punto B tienen coordenadas en X y en Y. Para conocer estas coordenadas, trazamos una línea vertical hasta que cruce el eje X y esta coordenada la vamos a llamar X1 para el punto A. Hacemos lo mismo para el eje Y, pero ahora con una línea horizontal y el cruce con el eje Y lo vamos a llamar Y1. Hacemos lo mismo con el punto B, una línea vertical hasta que toque el eje X y esta coordenada va a ser x2 ahora y una línea horizontal hasta que toque el eje Y, a la cual llamaremos y2. Lo que nos está pidiendo el problema o lo que queremos encontrar es la distancia entre el punto A y el punto B. O sea, si unimos con una línea el punto A y el punto B, esta distancia en rojo es lo que queremos encontrar. Pero, ¿cómo podemos encontrar esto? Con los conocimientos que ya tenemos. Podemos hacer lo siguiente. Y si imaginamos, podemos hacer un triángulo rectángulo, como se está viendo, dos líneas azules, una horizontal y la otra vertical, el cual forman un triángulo rectángulo y sabemos que en el triángulo rectángulo podemos usar el teorema de Pitágoras. Lo que nos hace falta es conocer el valor de los catetos. Para la línea horizontal, que es en el eje X, esta distancia de A a este punto es igual a la diferencia de las coordenadas en X, o sea, x2 menos x1. Y el cateto vertical, el lado vertical del triángulo, es igual a la diferencia de las coordenadas en Y, o sea, y2 menos y1. Conocidos los catetos de este triángulo rectángulo, recordamos el teorema de Pitágoras, el cual dice que el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, la cual es el lado más largo del triángulo. Entonces, nuestros catetos A y B lo vamos a tomar como el cateto A, la línea horizontal, y el cateto B como la línea vertical. Entonces, en vez de escribirla A, vamos a cambiarla A por x2 menos x1, todo esto al cuadrado, más, y ahora en vez de escribir B, usamos el lado vertical del triángulo, y2 menos y1, todo esto elevado al cuadrado. Y la hipotenusa en este caso es la línea roja, la cual vamos a denotar como distancia subíndice AB, lo que quiere decir distancia entre el punto A y B, el cual también va a estar elevado al cuadrado. Aquí pasa que la distancia todavía tiene un cuadrado. ¿Cómo encontramos la distancia? Hay que despejar la distancia. Entonces, este cuadrado hay que recordar que pasa del otro lado de la ecuación como una raíz cuadrada. Entonces, podemos decir que la distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y así es como se encuentra la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. A continuación vamos a hacer unos ejemplos para usar esta fórmula y poder encontrar la distancia entre dos puntos. El primer ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. El problema nos dice hallar la distancia entre los puntos A con coordenadas 4,3 y el punto B con coordenadas 10,6. Y aquí he escrito la fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces, ¿cómo encontramos la distancia entre A y B? Cabe recalcar que no es necesario graficar los puntos en el plano cartesiano, sino simplemente usar la fórmula. Lo primero que hay que hacer para encontrar la distancia entre dos puntos es conocer las coordenadas x1, y1 y x2, y2. En sí no importa qué punto tomen como su x1, y1 o x2, y2,
pero lo más recomendable es que usen el primer punto como x1, y1 y el segundo punto como x2, y2. Por lo tanto, en este caso, el punto A va a ser nuestra x1, y1. x1 es igual a 4 y y1 es igual a 3. Hacemos lo mismo con el punto B. En este caso es x2 igual a 10 y y2 igual a 6. Y ahora lo que tenemos que hacer es sustituir esos valores en la fórmula de la distancia entre dos puntos. Tenemos que la distancia entre el punto A y el punto B es igual a la raíz cuadrada del primer paréntesis, el cual dice x2, que es 10, menos x1, el cual es 4. Ponemos el 4, cerramos el paréntesis y elevamos al cuadrado. Más, se abre paréntesis, y2, el cual vale 6, menos y1, el cual vale 3. Cerramos el paréntesis y elevamos al cuadrado. El siguiente paso es resolver lo que está dentro de cada uno de los paréntesis. Es decir, la distancia entre AB es igual a la raíz cuadrada y resolvemos. 10 menos 4 es igual a 6, el cual va a estar elevado al cuadrado, más 6 menos 3 es igual a 3, el cual también va a estar elevado al cuadrado. Resolvemos las potencias dentro de la raíz y tenemos que la distancia entre A y B es igual a 6 al cuadrado es 36, más 3 al cuadrado es igual a 9. Sumamos los números que están dentro de la raíz y tenemos que la distancia entre A y B es igual a la raíz de 45. Y añadimos la letra U. ¿Por qué añadimos la letra U? Porque estamos encontrando la distancia. Esta U indica una unidad cualquiera de distancia, ya puede ser centímetros, metros, milímetros, kilómetros, lo que sea. Podemos dejar el resultado así en decimal o podemos aproximar la raíz a su valor decimal. Con la ayuda de una calculadora tenemos que la raíz de 45 es 6.708 milésimas. Y así de sencillo se encuentra la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano usando la fórmula de distancia entre dos puntos. A continuación vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo número 2. Vamos a encontrar ahora la distancia entre el punto A y B. El punto A tiene coordenadas menos 3,6 y el punto B tiene coordenadas 8,-5. Al igual que en el ejercicio pasado, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro punto x1, y1 y nuestro punto x2, y2. No importa el orden, puede ser el primero como x1, y1, el segundo como x2, y2 o viceversa, pero lo más recomendable es que usen el primer punto como x1, y1. Por lo tanto, x1 en este caso es la coordenada x del punto A, es decir, menos 3, y y1 la coordenada y del punto A, o sea, menos 6. Hacemos lo mismo con el punto B, o sea, x2 es igual a 8 y y2 es igual a menos 5. Identificadas las coordenadas, ahora sustituimos los valores en la fórmula de la distancia entre dos puntos. Tenemos que la distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1. Tenemos que x2 vale 8. Escribimos el 8 menos x1. En este caso vemos que x1 es negativo. Entonces abrimos un paréntesis y ponemos el menos 3. Cerramos un paréntesis que es del menos 3 y otro paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Más y2. y2 en este caso es menos 5 menos y1 que vale 6. Aquí, si se dan cuenta, no se abrió un segundo paréntesis dentro de ese paréntesis. ¿Por qué? Porque el y1 es positivo, mientras que el x1 es negativo y se tuvo que poner ese paréntesis extra. El siguiente paso es eliminar el paréntesis que está dentro del primer paréntesis. Es decir, ponemos 8 y aquí hacemos la ley de los signos. Menos por menos es más. Entonces va a quedar como 8 más 3, todo esto al cuadrado. Y el segundo paréntesis lo dejamos exactamente igual.
hacemos las operaciones que están dentro de los paréntesis y tenemos que la distancia de A y B es igual a 8 más 3 es 11, el cual va a estar elevado al cuadrado, más menos 5 menos 6, son signos iguales, se suman y se conserva el mismo signo, va a ser menos 11, el cual también va a estar elevado al cuadrado. El siguiente paso es elevar las potencias o resolver las potencias. 11 al cuadrado es lo mismo que si multiplicáramos 11 por 11 va a dar 121, más menos 11 al cuadrado es como si tuviéramos la siguiente multiplicación, menos 11 por menos 11, o sea, menos por menos es más, nos va a dar positivo 121. Y aquí vemos algo curioso, no importa si los signos, si el número dentro del paréntesis es negativo, el resultado a la hora de elevarlo al cuadrado siempre va a ser positivo. El siguiente paso es sumar estos números dentro de la raíz. 121 más 121 son 242. Voy a hacer la raíz más pequeña. 242 u. Y ese es el resultado final. La distancia entre el punto A y el punto B es raíz de 242. Como hicimos en el ejemplo anterior, podemos aproximar este valor a su valor decimal. Esa raíz, la raíz de 242, usando una calculadora, es 15.556 milésimas u. Y así es como se encuentra la distancia entre dos puntos. Espero este video les haya servido y síganme para más videos tutoriales.